El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 12 minutos. Gracias por la sintonía. ¿Cómo le va con Tertulio? Muy bien. Cafecito, buen día. Sí, que nos recarguen, que nos recarguen de cafecito, buen día. Tome café, buen día. Esta mañana, en este jueves, semana corta, ¿no? Ya mañana viernes. Recibimos en nuestra mesa de trabajo, creo que los añísimos que nos visita acá, justamente en el espacio, Guillermo Celi, asambleísta nacional del movimiento Suma. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Bienvenido, asambleísta. Muy buenos días, Alexis, buenos días, Fabricio, muchas gracias por su invitación. Mi saludo a los ecuatorianos, un gusto siempre estar aquí con ustedes, con los contertulios. Empecemos por lo más coyuntural de la asamblea. Hoy continuará el primer debate del proyecto de ley de crecimiento económico y yo le decía fuera de micrófonos, me extraña que al ser un proyecto que tiene plazos fatales, no pueden extenderse más allá de 30 días para que la asamblea tome una resolución. Me extraña, digo, que el primer debate haya comenzado el jueves de la semana anterior, que no se haya agotado la jornada de todo el jueves antesala del feriado, que se haya postergado la continuación del debate para el martes, que el martes tampoco se haya cerrado el debate y hoy va a continuar a partir de las 9 de la mañana. Se había convocado a las 8, finalmente lo van a convocar o lo convocaron para las 9 de la mañana del día de hoy. Y digo, yo publicaba en el Twitter el otro día, me da la impresión, y puedo estar equivocado, porque la política es así, uno trata de leer la política, me da la impresión como que no hay apuro pese a los plazos fatales y uno, pensándolo mal, podría creer que se está jugando al Ministerio de la Ley. Es decir, que la Asamblea agote el plazo, no se pronuncie y entre tal cual envió el Ejecutivo el proyecto en vigencia por el Ministerio de la Ley. ¿Cuál es su lectura al respecto, legislador? Bueno, Fabricio, Alexis, sería terrible que este proyecto de ley entre por las tranqueras, por el Ministerio de la Ley. Esto no lo podemos permitir de ninguna manera. A mí también me sorprende. Ya todos los bloques legislativos nos hemos pronunciado, pero sigue abierto el debate un día más, como hoy día usted lo acaba de señalar, jueves a las 9 de la mañana. Es el momento en que ya la comisión haga lo que no hizo, que fue justamente elaborar reformas a texto, eliminación de textos, plantear una acción contundente desde el área de la legislatura en favor de los ecuatorianos. Y yo le quiero decir muy claro, nosotros no vamos a permitir que se golpee el bolsillo de los ecuatorianos, que se le meta la mano al bolsillo chiro de los ecuatorianos para pretender llenar el bolsillo roto del gobierno. ¿Cuáles son las medidas que incluye esta denominada ley de crecimiento económico que implicaría eso precisamente, un golpe a la economía del Ecuador? Mira, Alexis, varios. Primero, está el tema de aumentar un impuesto a la circulación vehicular. Si acá apenas 2 meses atrás hemos tirado al tacho de la basura el famoso impuesto verde que entró por las tranqueras del Ministerio de la Ley y ahí se aplicó el artículo 140 de la Constitución, que cuando entran por las tranqueras del Ministerio de la Ley una norma, inclusive tributaria, la Asamblea Nacional en la misma forma la puede eliminar, derogar lo que se hizo con el impuesto verde. Ahora bien, establecen un impuesto a la compra y venta de bienes inmuebles. ¿Cómo así? Lo único que hace esa medida revivir la ley de plusvalía. Es revivir ley de plusvalía y desincentivar a un sector que es importantísimo para la generación de empleo, como es el sector de la construcción. Tercero, establecen un impuesto, es decir, el ICE, a los planes tarifarios de telefonía celular. Por un lado, eliminan un arancel a la importación de celulares, pero por otro lado, mensualmente quieren cobrar el 10% adicional a los planes tarifarios. Uno paga mensualmente el plan de teléfono, uno compra probablemente una sola vez durante cada 2 años, 3 años un celular. Exactamente, entonces son cosas inexplicables. Hay también una incorporación del ICE a los camiones de 3.5 toneladas. Esto va a golpear al sector agrícola, esto va a golpear al sector de la pesca, porque esos camiones son los que trasladan los productos del campo a la ciudad, la pesca de los sectores de mar hacia los diferentes centros de comercio. ¿Cuál es el objetivo? No entiendo. Parece, y me apena mucho que el gobierno no haya medido lo que pasó hace pocas semanas atrás. Pero a mí me parece que el objetivo está claro, el objetivo es que necesitan dinero, necesitan recaudar dinero. Y frente a el anuncio inicial de los líderes de las bancadas legislativas de no dar paso a una eventual reforma que implique aumento del IVA, y frente a la situación de los subsidios, que no está claro qué va a pasar con el tema de los subsidios,
están echando mano de otras alternativas, pero también requieren pasar por la Asamblea. O sea, para mí el tema es netamente fiscal. Mire, Fabricio, las distintas versiones de Alianza País lo que están haciendo es daño al Ecuador. ¿Qué tenemos que hacer? Y yo mando un mensaje al gobierno. Venda inmediatamente Banco del Pacífico, 800 millones de dólares. ¿Ya está vendido el Banco del Pacífico? No, todavía. No. Venda inmediatamente. Hay una leyenda urbana de que ya está vendido el Banco del Pacífico. Bueno, ¿Ustedes pero- tienen alguna pero- información o no? No lo conozco, más bien estoy planteando, venda inmediatamente 800 millones de dólares. Venda inmediatamente aseguradora Sucre. ¿Qué tiene que hacer el Estado ecuatoriano con una aseguradora? 100 millones de dólares. Además que hay muchas implicaciones de investigaciones de temas terribles. Tercero, vendan todos los bienes de inmobiliar. 300 millones de dólares que bastante nos cuesta a los ecuatorianos mantener esos bienes. Cuarto, tomen acciones inmediatas para entregar la administración de CNT, 1.500 millones de dólares. Ahí tiene usted más o menos 2.700 millones de dólares. Y lo otro, dejando dogmas ideológicos e infantilismos. El Ecuador tiene que empezar inmediatamente una explotación minera con una cara profundamente de amigabilidad con el ambiente, porque no es posible que el Ecuador hoy día tenga la cuarta reserva de cobre en el mundo, cerca de 400.000 millones de dólares, la primera reserva de oro en el mundo, cerca de 100.000 millones de dólares, y estemos muriendo de sed frente a la fuente, cuando la gente pobre, la gente más sencilla y humilde, necesita tener salud, que hoy día la salud tiene problemas gravísimos, inclusive de insumos médicos, educación, mejorar la educación en todos los sectores, seguridad y posibilidades de un emprendimiento, de un empleo. Pero eso que usted está planteando le asegura recursos inmediatos o de corto plazo al Ejecutivo. Porque Pero ese por es el tema. supuesto, pero por supuesto, ya este gobierno tiene más de 2 años, pues. Este gobierno tiene ya más de 2 años. Ya ha superado la mitad del periodo. ¿Por qué no se ha esforzado en estas acciones? Es importante decirlo con toda la claridad que el Ecuador sí es viable y ya basta del famoso debate Correa sí versus Correa no. 2 años nos tiene atrapado este debate. ¿Usted cree Ya que ya es basta. hora de empezar a superar ese debate del correísmo quiero y hablar- anticorreísmo, legislador? Alexis, yo quiero hablar de los ecuatorianos, Ecuador. sus problemas y sus soluciones. Pero Mire, es el gobierno el que siempre nos lleva a ese escenario. por eso hay que Es dejarlo el de lado. gobierno, o sea, durante Ya la... basta. Yo quisiera que usted profundice lo que decía hace un momento. Usted terminaba la respuesta a la pregunta anterior diciendo, parece que el gobierno no entendió lo que sucedió durante las protestas. El gobierno sigue hablando de un intento de golpe de Estado, el gobierno sigue hablando de la rebelión, de que el correísmo quiso tomarse el poder por asalto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de fondo me parece que hubo un descontento popular muy, muy profundo. Y creo que usted también empata con esa visión. Pero si los ecuatorianos y el gobierno nacional, sobre todo el gobierno nacional, no se da cuenta que hay un malestar ciudadano, pues bueno, está en otro país. Que dentro de ese malestar ciudadano, algunos grupos quieran aprovecharse del mismo es otra cosa, y eso la justicia tiene que determinar. A mí me interesa hablarle a los ecuatorianos y sus problemas, y les doy varios ejemplos. Ayer me visitaron varios jubilados, don Guillermo Carpio y compañía, cerca de 30 o 40 jubilados. Les habían prometido el 23 de octubre pagar los primeros $2.000 para aquellos jubilados años 2008, 2009 y 2010 del Magisterio Nacional, con un acta de compromiso. ¿Para qué firman actas de compromiso si no van a cumplir su palabra? Lo peor que se le puede hacer a la gente es engañarle, es mentirle. Usted está en una línea crítica, asume está en una línea crítica con el gobierno del presidente Moreno en este momento. Una línea constructiva con el Ecuador. Pero es una línea crítica. Bueno, puntualizando las cosas que hay que puntualizar. Nosotros tenemos una vía independiente, que es nuestra agrupación política, el modelo de gobierno responsable, que es nuestra bandera ideológica, y además nosotros nunca hemos perdido el territorio. Yo vengo recorriendo permanentemente costa, Amazonía, sierra, región insular, los mercados, las zonas populares, a la gente que hace comercio autónomo, a la gente que está en el sector rural, campesinos, indígenas, montubios. Y el problema es el mismo. Mire, ¿cómo es posible, Fabricio, que hace mes y medio soy el autor de la reforma al artículo 65 de la Ley del Servicio de Energía Eléctrica para darle una tarifa especial reducida al sector rural, a nuestros indígenas, a nuestros montubios, a nuestra gente que trabaja en el campo y en la ruralidad? Porque tienen que tener un aliciente, una ventaja comparativa y competitiva ¿Qué pasa con con el esta resto. reforma? Se aprobó la reforma, salió publicada hace mes y medio, y el gobierno tiene ahora que emitir el decreto, el acuerdo, la disposición administrativa Para instrumentarla. bajar, instrumentar lo que ya establecimos y bajar la tarifa eléctrica al sector rural, y no lo hacen. Para que esa tarifa
de energía eléctrica esté en 4, 5, máximo 6 Pero deberían centavos de hacerlo, dólar el kilovatio hora. deberían hacerlo porque ayer el presidente Moreno, y esto analizamos antes de empezar la entrevista con el contertulio, ayer anunció 6 medidas, de las cuales 5, se entiende, van destinadas al sector rural. Lo que usted dice... Esta es una medida inmediata con y lo vengo señalando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no toman una acción en algo que es importantísimo? Tenemos ya 8 hidroeléctricas. Tanto se llenan la boca que la década pasada, que las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas deben servir para la gente, pues, para que sea más barata la energía eléctrica para la gente y sobre todo para los sectores más populares. No sean indolentes. La gente tiene necesidad de salir adelante con un esfuerzo a través de un empleo, a través de un emprendimiento. La gente quiere mejorar su calidad de vida. Y eso es lo que hay que decirle con claridad. ¿Cómo es posible? Y yo lo dije desde el primer día, que lanzan esta medida de eliminar los subsidios a los combustibles, sin ningún tipo de compensación. ¿O acaso ni siquiera sabían en cuánto había que aumentar la tarifa de transporte público? ¿O acaso eso no le afecta la pelotita a los gobiernos locales, ¿no? Bueno, y los gobiernos locales luego le devolvieron la pelotita. Entonces, mire, esto no se puede actuar así. Aquí se necesita tener una profunda conciencia social. Sobre lo que le citaba Fabricio, legislador, este último anuncio que hace la noche de ayer el presidente, donde la mayoría de medidas anunciadas, 5 de 6, están enfocadas al sector rural, al sector campesino, al sector indígena. También demuestra que hay una falta de comprensión de lo que sucedió durante las protestas de octubre, porque ahí no protestaron solamente los indígenas, hubo una manifestación también de la clase media que expresaba su descontento con las medidas. Bueno, es que realmente hoy día estamos viviendo momentos difíciles. Yo considero que debe existir un gran acuerdo nacional, pero de verdad, de oídos abiertos, no de oídos solamente para aquellos que se quiere escuchar, sino para todos los sectores. Y eso es importante. Hoy día hay que permitir que hable el sector que hace comercio, el sector que hace agricultura. ¿Cómo es posible que las tarifas y las tasas de interés para el sector agrícola sigan siendo exorbitantes? ¿Cómo es posible que los intereses para un comerciante estén sobre el 16 y el 22% o para un emprendimiento? Mejor entréguele en el negocio, pues. Eso no puede ser posible. ¿Cómo es posible que en esta ley económica quieran reformar el Código Monetario y Financiero, el Código de Planificación? Eso tiene que desecharse, que lo envíen con ley ordinaria para trabajarlo con tranquilidad en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el motivo que quieren pasar por las tranqueras? ¿Cuál podría ser la alternativa entonces? Porque ayer, digamos en estos días, en el curso de este primer debate, se ha planteado, por ejemplo, la posibilidad de que la Asamblea apruebe parcialmente por la vía de urgencia en materia económica el proyecto, por ejemplo, en la parte tributaria, pero la parte monetaria o la parte del Código de las Finanzas Públicas se podría tratar aparte. ¿Es posible esto? No, desecharlo y que el gobierno lo envíe un nuevo proyecto en por una la ley vía ordinaria. ¿Por qué quieren darle un superpoder al Banco Central? ¿Por qué le quieren quitar poder de control a la superintendencia? ¿Usted no está de acuerdo con la propuesta que se plantea de autonomía del Banco Central? Estoy de acuerdo en una autonomía real del Banco Central, pero no en esta supremacía del Banco Central sobre una entidad de control como es la superintendencia de banco. Y la propia superintendenta ha salido al paso a justamente señalar que esto no está bien. ¿Y por qué presume pasar tan rápido? ¿Y por qué presume usted eso, legislador? ¿Por qué presume que quieren blindarle al central, darle autonomía? ¿Por qué cree que quieren pasarlo por las tranqueras, como usted acaba de decir? No es que presumo, he leído el proyecto urgente y me parece tirado de los cabellos querer pasar este tema de la reforma del Código Orgánico Monetario y Financiero y el Código de Planificación. ¿A cuenta de qué? Si hoy día lo importante es generar empleo para la gente. ¿Pero quién está detrás de eso? Bueno, el gobierno que ha enviado el proyecto de ley. ¿Cómo es posible? Y le doy un dato más. Y de ahí paso a las propuestas que hemos hecho. ¿Cómo es posible que envíen una disposición general segunda, eliminando todo control de análisis e investigación penal y tributaria cuando se traen capitales y que no va a tener ningún tipo de investigación sancionatoria a través de la acción penal para la defraudación fiscal y para el enriquecimiento privado no justificado? Cuando nosotros estamos en una clara y evidente lucha contra la corrupción. ¿Y esto qué? Y los ponen durante un año. Podrían entrar capitales, digamos, de mal habidos. Pero por supuesto, pues, y no caerán ni en la defraudación fiscal y no caerán en la figura del enriquecimiento privado no justificado. ¿Qué es esto? El bloque de suma en el Código Orgánico Integral Penal reformado votó a favor del comiso anticipado y votamos a favor de la incautación. No hay que hablar, hay que actuar y hay que hacer. Y esa es la forma más clara de evidenciar quiénes estamos del lado de la lucha contra la corrupción y quiénes envían una propuesta que realmente
a muchos de los legisladores nos ha sorprendido que la quieran meter en esta ley urgente. Pero yo le preguntaba quién más podría estar aparte del gobierno, porque el que quieran poner, por ejemplo, y en el directorio personas del ámbito privado, debe ser que a alguien le interesa, que duren 6 años y no 4, debe ser que alguien está detrás de eso, ¿no? ¿Y por qué no se abren los más amplios debates para que todos los sectores se puedan expresar al respecto de algo que parece apresurado, atropellado, cuando lo que necesita hoy día el país es acciones contundentes para la generación de empleo? Y le doy varios datos. Primero, hemos propuesto que el sector, y que se lo considere como tal, sector productivo para la economía, sea el turismo. Aquí no hay que inventar el agua tibia. El Ecuador lo tiene todo para despegar turísticamente y que la fuente de ingreso, que es el sector turístico, sea una de las principales para el país y traer los dólares frescos. Sector que se vio perjudicado en este último feriado de 4 días. Precisamente hay que tenderle una mano inmediata. Mire usted, por cada habitación de hotel o de hostal se generan entre 5 y 7 fuentes de empleo nuevas. ¿Qué hay que hacer? Yo he planteado que se elimine el IVA para aquellos turistas extranjeros presentando su pasaporte de extranjero cuando se alojan en hoteles o hostales en el Ecuador. No me estoy inventando el agua tibia, esto ya lo tiene Colombia, esto lo tiene Perú. Pero tenemos que estar a la par de los beneficios tributarios que tienen otros países para traer más turismo, pues. Eso es lo que necesita el Ecuador. Ahorita vamos a una reforma completa, integral a la ley de turismo. Y hay que implementar varias acciones. Hoy día el Ecuador tiene ya beneficios tributarios hacia el sector turístico de 12 años, de 20 años de exoneración de impuesto a la renta, de la zona franca turística, de la cual soy el autor y de la cual hoy día hay que implementarla. Ahí hay un mecanismo contundente para incentivar. Hay otro tema que es fundamental, que debemos tomar en cuenta. Yo no estoy de acuerdo en que el beneficio de la reducción del 10% del impuesto a la renta sea solamente para un sector del país, tiene que ser para todo el país. Si todo el Ecuador se vio afectado por estos 12 días donde se perdieron cerca de 2.500 millones de dólares por la paralización. Entonces, el apoyo tiene que ser para todos los sectores. La bancada del de país. Suma, ¿qué va a hacer? A propósito del comentario inicial que hacía el contertulio al empezar la entrevista al legislador, de que aparentemente se estaría jugando a que este proyecto económico urgente pase por el Ministerio de la Ley. ¿Ustedes van a votar en contra, van a votar a favor, se van a abstener? Bueno, nosotros estamos trabajando y preparando un informe propio. La legisladora Gabriela Larreategui es nuestra representante en la Comisión de Régimen Económico. Hemos conversado el bloque justamente en ese sentido, de plantear un informe que le traiga acciones favorables a los ecuatorianos, que es lo que se requiere en este momento. ¿Que se archive el proyecto? Bueno, como está, ese proyecto no sirve. Desde mi punto de vista, y lo hemos conversado, ese proyecto adolece de una serie de acciones y de disposiciones que más bien va en contra del bolsillo de los ecuatorianos, y nosotros no estaremos en esa línea, nosotros estamos en la línea de cuidar el bolsillo de los ecuatorianos. Yo entiendo entonces, con lo que usted nos está diciendo, ustedes no van a respaldar el proyecto como está. Si el proyecto se logra reformular, como usted lo ha planteado, ¿ustedes sí podrían respaldarlo? ¿Ustedes podrían aprobarlo? ¿Cómo ve el ambiente en la Asamblea? Bueno, yo de lo que he escuchado a varias intervenciones, más de 30 intervenciones ya han existido en la Asamblea Nacional en estos días, este es un momento de una reformulación seria de este proyecto que tiene una serie de temas, disposiciones que hay que eliminarlas, tirarlas al tacho de la basura porque son lesivas al bolsillo de los ecuatorianos y lesivas también a la lucha contra la corrupción, por ejemplo, la que acabo de señalar hace un momento. Y el otro tema que es fundamental y que también se puede recuperar recursos, ¿cómo es posible que el gobierno diga que se están llevando 600 millones de dólares el contrabando de combustible en las fronteras y en el mar? 600. 600 Pero millones de dólares. cada semana le aumentan la cifra. Empezaron diciendo que eran 200. No, eso ha dicho el Después gobierno. 400 y ahora Eso 600. dice el gobierno, que son 600. Entonces, Sí. ¿cómo es posible que el Estado ecuatoriano no pueda proteger la frontera norte, sur y el mar territorial? Es un tema que hay que tomar acciones contundentes, pues. ¿Y cómo quieren entonces pedirle un sacrificio a los ecuatorianos? El tema del contrabando, yo hice una mirada retrospectiva, algo que vi hace 24 años en el ejercicio de la profesión en la frontera entre Colombia entre Ecuador y Perú. O sea, esto ha sido de toda la vida y no ha habido control por parte de los gobiernos sucesivos. Así es. O sea, es un tema de control y el control está atado a la decisión política. O sea, Pero hay que poner el cascabel al gato. por eso, ¿Hasta ¿pero cuándo? ¿pero quién lo pone? Pero debería hacerlo ahora. Pero pues. dijeron que lo pusieron con la eliminación de los subsidios, pues. Pero la eliminación de Que subsidios... los que se oponen a la eliminación de los subsidios son los contrabandistas o los que le hacen el juego a los contrabandistas. Y los narcos. Claro, eso lo dijeron. Mire Fabricio y Alexis, ¿cómo es posible que se diga las cosas tan a la ligera?
cuando seguramente se desconoce cómo vive el ciudadano, pues. Un padre o madre de familia que tenga que salir y tomar cerca de 3 buses al día, no es sola, o no es solo, tiene que pagarle también a sus hijos, pues. Sume, son 10 centavos de dólar cada día, multiplicado por 3, 30, hasta 40 centavos de dólar por 5 días y multiplíquelo por 4 semanas. Eso le golpea pues a una familia ecuatoriana. Por supuesto que sí, pues. ¿Por qué no se implementó una compensación al pasaje de transporte público antes de tomar esta medida? Esas son las preguntas que tenemos nosotros. ¿O acaso no nos damos cuenta que el sector rural está sufriendo permanentemente, que el proceso de comercialización, el intermediario se lleva todo, que los créditos son elevadamente altos sus intereses? Pero ayer esos dos temas dijo el gobierno que iban a ser atacados. Uno con el proyecto de la mata a la mesa, no sé qué tan bueno resulta. Una especie de ferias libres. Exactamente. Pero qué bueno. Y lo otro es acercar la banca pública, Banecuador, Banco del Pacífico, a los sectores rurales también. Bueno, qué bueno, pero mire usted, yo le doy datos. Conversando con varios comerciantes de Manabí, inclusive esto salió en el diario de Manabí, una investigación. Antes del terremoto existían y pululaban por el sector comercial de Puerto Viejo cerca de 5 chulqueros. En la actualidad son más de 35 chulqueros que pululan a los comerciantes. ¿Por qué? Porque les tienen cerrada la posibilidad de acceso a hacer crédito, porque están o tuvieron algún problema en buró de crédito o en central de riesgo. Justamente en la ley del emprendimiento, que espero que el presidente de la Asamblea la ponga al tratamiento ya en segundo debate la próxima semana, estamos ya aprobaron el informe en la Comisión de Desarrollo Económico, ¿no? Tiene ya 15 días en el despacho del presidente para romper este círculo vicioso de que a una persona, cuando ha tenido algún problema en buró de crédito y que cumplió y luego pagó y se reactivó, se le tira la puerta en la cara al sector financiero público por este problema. Entonces mejor matémoslo. ¿Qué dicen ellos? Somos muertos o zombies financieros. Esto no puede seguir pasando. Oiga, legislador, a ver, yo hice más o menos un cálculo. Según mis cuentas, espero no estar tan equivocado, el 17 de noviembre es el plazo fatal para aprobar el proyecto. Domingo 17 de noviembre. Exacto. O sea, tendrían, yo no creo que sesionen domingo ni sábado, tendría más o menos hasta el 14 o 15, o sea, hasta la próxima semana. Y recién hoy se entendería, se va a cerrar el primer debate. El tema es, en lo que falta, porque hoy ya estamos 7, faltan 10 días. En los 10 días que falta, que le queda a la Asamblea de plazo, alcanzará el tiempo para adoptar una decisión, que sea aprobar el proyecto, reformular el proyecto, y si no hay consenso, archivar el proyecto. O presentar una moción alternativa. ¿Cuál podría ser? De un proyecto tamizado, todas estas acciones y disposiciones que nosotros no consideramos coherentes, y yo veo que hay un buen ambiente para aquello, que estimule el empleo. Hay un buen ambiente, pero todavía no hay, digamos, un acuerdo político en ese sentido. Bueno, se ha conversado desde algunas de las bancadas. ¿Con qué bancadas han conversado ustedes? Con todas, absolutamente con todas. ¿Incluidas la bancada de la Revolución Ciudadana? La Revolución Ciudadana, Alianza País, Morenista, Correísta. ¿Sí conversan con Creo? Social ¿no? Cristiano. Pero por supuesto, mire, más allá de cualquier diferencia política e ideológica, la visión y la posición de Suma es que hay que mantener aquellas cosas que nos unan a los ecuatorianos. ¿Hasta cuándo? Las banderías ideológicas, políticas, lo que debe primar hoy día es lo fundamental. Es preocuparnos de la gente, de quien me está escuchando en el bus, de quien me está escuchando en el taxi, en sus hogares, que tiene desesperanza. No pierdan la fe, el Ecuador es viable y estamos trabajando para dar todo de nuestra capacidad y de creación que nace de la gente, porque lo estamos planteando, Alexis y Fabricio. Nace de los ecuatorianos, pues. Nace de conversar en los sectores rurales, en los campos, en el sector de la pesca, en el sector del comercio y a los jóvenes. Mire que me parece positivo que en este proyecto de ley urgente, por fin se reforme el COA, el Código Orgánico Administrativo, para que no se maten los sueños de los jóvenes que sacaron un crédito educativo, que le imponen la coactiva, prohibición de salida del país, prácticamente muertos civiles los pobres jóvenes. Y remisión a remisión de recargos, intereses y multas. Pero eso es evidente, inmediato. Y le habla a alguien que no habla desde los toros de lejos, o viendo los toros de lejos. Pero ese estudiante va a tener que conseguir trabajo para seguir pagando el crédito. Es ahí donde hay que ser creativos. Al joven va a condonar el interés, pero va a tener que pagar finalmente el crédito, ¿no? Pero, Alexis, es lo mismo que estamos creando nosotros en la ley del emprendimiento. Que los créditos al emprendimiento se paguen luego de que el emprendimiento empieza a generar utilidades. O si no, usted mata el emprendimiento. 8 de cada 10 emprendimientos
en el Ecuador fracasan en los 3 primeros años. Quisiera es lo mismo abordar- con los jóvenes. Quisiera abordar dos cosas con usted, legislador. Una que nos piden los oyentes que profundice es, usted ha hablado del tema de la privatización del Banco del Pacífico, del Seguro Sucre, pero también están empresas de sectores estratégicos, telecomunicaciones, una de las empresas más eficientes que tiene el Estado, que es CNT, por ejemplo, las hidroeléctricas, también deberían ser privatizadas, porque hay analistas económicos como Pablo Dávalos, quien dice, a ver, nos quieren llevar a un momento de crisis tal que no haya otro remedio que empezar a vender y a privatizar los bienes públicos. A ver, tema banco. El Ecuador tiene Ban Ecuador, el Ecuador tiene CFN. ¿Para qué tener un banco que debe tener una acción privada? Ahí son 800 millones, hay que venderlo. Ahí no, ¿cuál es el problema? Si tenemos Ban Ecuador y tenemos la Corporación Financiera Nacional, que hace banca de segundo lo del piso. banco se puede discutir, pero lo de CNT. Lo de CNT es entregar la administración, es no venderlo. Entregar por un tiempo determinado la administración para que sea eficiente. Pero ¿por qué entregarla si se entiende que CNT es la empresa pública más rentable, más eficiente que tiene el país? Sí, porque da anualmente cerca de 120 millones de dólares. Entonces, ¿para qué entregar la administración? Pero acá va a recibir inmediatamente 1.500 millones de dólares que se necesitan en este momento. Y eso sí se puede hacer con un buen contrato. Obviamente. No vamos a permitir que sea a través de un contrato entre gallos y medianoche y que algunos vivos o sapos vivos se quieran beneficiar. Pero si es de ninguna rentable, manera. ¿para qué privatizarla o para qué entregar la administración? Porque lo puede ser mucho más rentable, pues puede ser mucho más potente en su administración. Y yo le doy un dato también, Fabricio y Alexis. ¿Por qué el gobierno, yo lo haría, emite un decreto el presidente de la República eliminando todos los viceministerios y todas las subsecretarías? ¿Cuánto se ahorra con eso? No necesariamente es un ahorro contundente monetariamente hablando, pero es un gran mensaje a los ecuatorianos. De Es austeridad. un mensaje contundente, que los ministros trabajen con sus equipos técnicos. Pero vea usted que hace un par de semanas el portal Cuatro Pelagatos, escrito por Santiago Basabe, publicaba un artículo en el que, a propósito de la austeridad y esos dobles discursos que hay desde la oficialidad, ¿no? O desde el oficialismo, el presidente de la República gana sueldo como presidente y gana pensión como vicepresidente, como es vicepresidente. Entonces, hay mensajes que generan distorsiones, ¿no? O sea, Bueno, ya estamos queremos trabajando ser austeros. Ya seamos estamos austeros trabajando de en el verdad, tema pues, de ¿no? los sueldos vitalicios. Ya Pero estamos eso trabajando. no tiene aplicación retroactiva. Pues, o sea. No, obviamente, pero hay que hacerlo. O sea, no se puede seguir pasando algo que tiene que estar claramente establecido. Pero digo, sería un gran mensaje que el señor presidente de la República diga, voy a ganar solamente mi sueldo como presidente y no voy a recibir la pensión de vicepresidente, ¿no? Esas son una de las acciones que hay que tomar inmediatamente, que si usted tiene esas dos calidades, debe recibir solamente la máxima sueldo actual, magistratura y punto. Legislador, usted es manavita, ¿cómo le cayó aquella declaración de que se iba a dar paso a la construcción de una refinería, pero ya no en la zona del Aroma? Realmente que una noticia completamente absurda. Si ya Manabí y en Manabí, ahí en el sector del Aromo, se ha planificado la refinería del Pacífico, ahora llamada refinería de Manabí, ¿cómo es posible que se plantee que pueda ser en cualquier parte? Y le doy razones pragmáticas y de fondo, no simplemente hablando desde el corazón, por ser manabita, vivir en Puerto Viejo, amar profundamente mi país, pero también mi provincia. Pero ¿cómo es posible que se plantee esto? Y se lo dije en la cara del ministro de Energía y de varios funcionarios, cuando estuvo en la sesión en mi Comisión de Desarrollo Económico. Ustedes sí saben que Manabí, luego de la Ley de Fomento Productivo número 1, logramos aprobarle, y esta fue una moción que yo lancé y felizmente tuve los votos necesarios y luego pasó a ser aprobada y publicada en el registro oficial. Tiene 20 años de exoneración de impuesto a la renta, y 20 años al turismo y 15 años de exoneración de impuesto a la renta para cualquier otro tipo de inversiones. ¿Con qué objetivo? De darle un aliciente producto de la acción post-terremoto. Pues. Yo creo, y todos los ecuatorianos, y les agradezco siempre a mis colegas legisladores, apoyaron. Es una acción de sensibilidad. ¿Y cómo es posible que no hayan planteado desde el gobierno esta ventaja comparativa y competitiva que tiene ya Manabí y que tiene inclusive el Aromo de 15 años de exoneración de impuesto a la renta como un incentivo adicional justamente para poner en funcionamiento una petroquímica, refinería, lo que sea, pero presta el terreno. O sea, ustedes van a insistir en eso. Son 800 hectáreas. Ustedes van a insistir en eso. En eso vamos a insistir. Y es más, yo le he pedido al gobierno nacional, porque esto se trata de decisiones políticas y de decisión política del gobierno. ¿Por qué no declara el Aromo como un polo de desarrollo económico? Ya la ley de polo de desarrollo económico salió publicada en febrero de este año
Y esa ley de polo de desarrollo económico permite juntar todos los beneficios para que venga la inversión privada. ¿A cambio de qué? De la generación de empleo, pues. Y ahí que necesitamos cerca de 3.000, 4.000 nuevos puestos de empleo para los manabitas y ecuatorianos. Correcto. Entonces, a mí me parece que es una noticia que no la estudiaron, que no la analizaron, porque ahora ya nadie dice nada al respecto. Se han quedado callados. Y la semana pasada aprobamos en el Pleno de la Asamblea que de aquí a 15 días, es decir, una semana más, el ministro de Energía, y he pedido también que sea el gerente, yo planteé que sea el gerente también de la refinería, que se presente en el Pleno de la Asamblea a rendirnos cuenta y a cantarnos la plena, que es lo que quieren escuchar los ecuatorianos. Correcto, que cante la plena. Gracias, Muy amable, legislador. asambleísta, por el tiempo. Muy Bueno, amable. muchísimas gracias, Fabricio, Alexis, y mi abrazo a los ecuatorianos. Gracias a Guillermo Celia, asambleísta nacional de Suma, 7:41.